Hola, nosotras somos Cornejo Morales Yazaret y Ramírez Martínez Daniela. Les hablaremos sobre la N-metil N-nitro N-nitrosoguanidina, que por sus siglas es MNNG. La metilnitrosoguanidina es una herramienta bioquímica que es utilizada experimentalmente como carcinógeno y mutágeno. Actuará añadiendo grupos al kilo. Estos cambios no causan una gran distorsión en la doble hélice del ADN y por lo tanto son difíciles de detectar en el sistema de reparación de errores de emparejamiento del ADN. El MNNG es un carcinógeno humano que está catalogado como el grupo 2A de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es la IARC. Esta designación se aplica cuando existe evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en humanos, así como evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales de experimentación. Hablando de su mecanismo de acción, como agente alquilante, agregará un alquilo, como un metilo o un etilo, a una base del ADN. En la transferencia del grupo metilo a una guanina, por ejemplo, a la posición O6, y a otras bases, por ejemplo, formando la 3-metiladenina a partir de la adenina. El metilo adicionado u otro grupo alquilo causa una distorsión a la hélice. La hélice distorsionada puede alterar las propiedades de emparejamiento de las bases. Por ejemplo, la O6-metilguanina a veces se emparejará con la timina. Ahora procederemos a explicar el mecanismo de reparación de este agente mutagénico y principalmente lo que se debe abordar es que la proteína REC-A es requerida para la reparación por medios de procesos de recombinación. Entonces, cuando se da un daño fuerte en el DNA, se va a activar un estado de emergencia en donde la proteína REC-A va a cambiar su conformación. Esta proteína va a adquirir una cantidad de proteasa que va a degradar a la proteína LEX-A. Una vez que adquiere la función de proteasa, LEX-A es una proteína represora en la región operadora que al degradarse se va a ver involucrada en la transcripción de los genes involucrados en este mecanismo de reparación y va a permitir su transcripción. Hay que mencionar también que siempre hay proteína LEX-A. REC-A está degradando a la proteína LEX-A, pero LEX-A siempre está transcribiéndose a sí misma. Ahora, con respecto a los genes involucrados en este mecanismo de reparación, VRD es la helicasa, LEX-A codifica para su propio represor, UMU-D codifica para la polimerasa 4, para la reparación no editora, VRA se encarga del corte de oligonucleótidos y la POL-B no tiene función. Ahora, para conocer el daño premutagénico que provoca la nitrosoguanidina, hay que mencionar que es uno de los mutágenos que se considera más potentes, de los que más se conocen y el cual genera varias mutaciones en una misma célula. Este agente alquilante induce reparación SOS que está sujeta a error, por lo que origina transiciones, transversiones y por ende que haya corrimiento del fase de lectura original. Entonces, estos agentes originan un daño premutagénico principal que consiste en la alquilación del oxígeno 6 de la guanina, lo que va a provocar que haya una gran destrucción en la doble hélice y posteriormente se va a reflejar o se va a plasmar en transiciones del tipo que se afectan. Bueno, hay que mencionar primero que el DNA es vulnerable al daño por radiación, por oxidación o por alquilación, como en este caso. En este último se transfieren grupos metilo o etilo a sitios reactivos en las bases y a fosfatos en las columnas de nucleótidos del DNA. Uno de los sitios más vulnerables a la alquilación es el oxígeno del átomo de carbono 6 de la guanina. El producto que nos va a dar esta metilación es el oxígeno 6-metilguanina, que con frecuencia se va a estar apareando de modo incorrecto con la timina, cuya consecuencia va a ser el cambio de un par de bases guanina-citosina por un adenina-timina cuando se duplique ese DNA dañado.